Buenas tardes, buenos días a todos. Good afternoon, good morning, everyone. Bienvenidos nuevamente a nuestro evento mensual de networking de Hispanics in Mining, de HispanoMine. Yo soy Manuel Cortés, el chair del grupo, y quería comentarles primero que, bueno, como HispanoMine estamos orgullosos de estar organizando estos eventos virtuales, especialmente en estas épocas de pandemia, que gracias a Dios parece que poco a poco va pasando, pero que nos permite conectar con todos nuestros amigos, colegas, tanto a nivel local, aquí en Canadá, como internacional, que es una de las ventajas de que ahora podemos hacer estos eventos virtuales. Así que gracias a todos por ustedes que se están conectando de distintas partes del mundo. Hoy día tenemos el agrado y el honor de que mi amiga y compañera de trabajo, Rosemary Cárdenas, nos acompañe para que nos dé un punto de vista de las mujeres en la industria minera, ¿no? Cómo es el desarrollo profesional, ella que es geóloga en el área de geología y el desarrollo profesional de una mujer en el área de minería, y que nos cuente también específicamente en sus retos del día a día y sus trabajos en el área técnica en la industria minera, ¿no? Mientras tanto, ustedes nos gustaría saber de dónde se están conectando, así que si por el chat nos pueden ir escribiendo de dónde se están conectando, ya sea de Canadá o de alguna parte de Latinoamérica, nos gustaría saber de dónde están todos ustedes. Bueno, Rosemary es peruana, es geóloga, ella se graduó en el rubro de geología de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Y siempre estuve interesado por el área de geología. Supo que tenía que empezar obviamente en el área técnica y en los campamentos mineros, ¿no? Entonces tiene experiencia en Perú en mineras como Izcay Cruz, de ahí en Barrick Gold, donde pudo estar en Lagunas Norte, y eso también le permitió después trabajar internacionalmente. En Barrick trabajó en Pueblo Viejo, y de ahí como parte de su desarrollo y avance profesional decidió emigrar a Canadá, donde empezó a trabajar en el rubro de consultoría, en RPA, que es Roscoe Postal Associates, y actualmente, después del merger con SLR Consulting, ahora es parte de SLR Consulting. Entonces, Rosemary, muchas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué minería? ¿Cómo decidiste así empezar en el rubro de la minería? Ujú. Gracias, Manuel, y al equipo de Hispanic Mining por la invitación y por la oportunidad de compartir mi experiencia. Para quienes no conocen, HispanoMine es un gran recurso de información para networking. Y regresando a tu pregunta, Manuel, bueno, cuando estaba en el último año del colegio secundario, no estaba muy segura de lo que quería estudiar. Me gustaban las matemáticas, y luego cuando estuve en la academia, para quienes no conocen, es un instituto que te prepara para ir a la universidad, me gustaba la química. Mi hermano ya había ingresado a la UNI, a la Universidad Nacional de Ingeniería, así que había cierto empuje por ahí. Él estaba estudiando ingeniería electrónica y él me motivaba para ir a la UNI. Así que visité la universidad pensando en estudiar ingeniería química. Sin embargo, al conocer la Facultad de Ingeniería Geológica, ver el Museo de Minerales y conversando con los profesores, la carrera de ingeniería geológica fue más atractiva. Me decían, tu labor sería encontrar estos minerales, viajar para encontrarlos y encima te van a pagar por ello. Una proposición muy motivadora para una chica de 17 años que salía de un colegio de monjitas y que estaba lista para explorar el mundo. Así que me preparé para los 3 exámenes, me costó muchos días y noches de estudio, pero ingresé a la universidad, a la UNI. Ya en la UNI, las clases y las salidas de campo reforzaron mi decisión. Me encantaba caminar por los cerros y tratar de entender la historia de ellos. Entonces llegó la oportunidad de realizar las prácticas preprofesionales. Era el tiempo de la verdad. Poner pues mis conocimientos en práctica y entender cómo se aplica geología en una operación. Pero lo más importante era entender si me gustaba la carrera que estaba estudiando. Al entrar por primera vez en la mina subterránea San Rafael en Puno, fue muy emocionante, y al estar en el proyecto Santo Domingo a más de 5.000 metros de altura examinando cores, fue un buen desafío. Siempre tuve problemas de mal de altura, pero eso no me intimidó. Me encantaba estar en los cerros, en las minas.
Era el tiempo de 1998 cuando estaba en esta práctica profesional en San Rafael. Y como una operación antigua, no se permitía el ingreso a las mujeres, porque tenían esta creencia antigua de que la mina se pone celosa, de que otras mujeres, que la mujer que está entrando en la mina va a hacer que haga derrumbes. Sin embargo, algunos de los geólogos tenían ideas más modernas, más abiertas, y pude entrar algunos días a la mina. Luego me tocó ir a otra práctica preprofesional en 1999 en Ixcay Cruz, también otra mina subterránea. Fue diferente porque era una operación relativamente nueva, y ya no había restricciones para las mujeres. Sin embargo, solamente éramos una o dos que entrábamos a la mina. En la uni, como algunos de ustedes conocen, hay muy pocas mujeres. Dentro de mi promoción me acuerdo que éramos menos de 10 personas y yo era la única mujer. Entonces, resumiendo a tu pregunta, Manuel, fue una evolución de intereses y experiencias que me llevó a elegir la carrera de Ingeniería Geológica. Y algo que sería de repente interesante para los asistentes es, como tú mismo has mencionado, el trabajar en campo es retador, pero también interesante. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia personal? Decidir ir a un campamento minero, hacer los turnos, subir, bajar del campamento, todo eso, si podías compartir un poco de eso. Claro que sí. Mira, como te comenté, fue una vez que ya estaba estudiando en la universidad y me tocaron hacer estas prácticas, pues simplemente para mí era viajar, entender qué es lo que era. Pero como tú dices, no fue fácil. Como te digo, tenía algunos problemas de mal de altura, no me sentía bien, pero no importa, era el primer día y yo seguía ahí. Me encantaba estar realmente en el cerro, no importa, estaba toda sudada, sucia, en fin, no lo sé, porque pues tú sabes que dentro de una mina te embarras con el lodo, con el agua subterránea, en fin. Entonces fue realmente, a mí me encantaba, me emocionaba realmente estar, sobre todo en las minas subterráneas, realmente fue algo que realmente como que era una parte de mi adrenalina, estar dentro de la mina, tratar de ver tratar de ver, por ejemplo, las exposiciones, la parte de la mineralización, que es lo que yo pues me dedicaba, la parte de geología. Entonces, una vez que, por ejemplo, me tocó ya trabajar, cuando ya estaba trabajando pues en minería, cuando en el último año me llamaron para continuar en Ixcay Cruz, pero ya como geóloga pues de mina, desarrollé muchos trabajos, los cuales me encantó porque me ayudaron mucho en la parte de campo, hice mucho mapeo superficial, la parte de mapeo subterráneo, grade control. También estuve supervisando la perforadora diamantina y eso fue algo también interesante, pues que uno no lo ve en la universidad, pero todo esto es parte de la operación. Y fue importante para mí porque entendía o estaba entendiendo en general cómo funciona la mina, la operación de la mina en general. Isca Cruz era una empresa, una mediana minería, pero me ayudó a entender en general todo desde los aportes que uno hace como geólogo y en general la interacción con las diferentes áreas, tanto en la minería, en la metalurgia, en los procesos, la infraestructura, la construcción. Entonces fue una gran experiencia para mí el estar en Ixcay Cruz. Ya cuando ya me fui a Lagunas Norte fue algo diferente, pues ese era un proyecto de exploración, aún no era una mina. Tuve la suerte de pertenecer al equipo que descubrió Lagunas Norte, y en ese y fue una experiencia muy, muy valiosa pues para mí, porque también ya estaba con Barrick, que pasaba a entender un poco cómo se hacían en general los procedimientos, la operación en gran minería. Entonces entender la cultura Barrick, las operaciones, los estándares en general internacionales que ellos hacían. Y es ahí donde yo descubrí mi pasión, que fue realmente, que es el modelamiento y la estimación de recursos, pero todo lo que ya había desarrollado en la parte de mina subterránea o en la parte de exploración, entender un poco el haber hecho el logueo, el mapeo, entender un poco la general de la operación, me ayudó justamente para definirme en esta área más específica.
Y es ahí donde me especialicé más. También hice unos cursos en Chile, estudié en la Universidad de Chile. Eh, Además, ahí fue cuando en Lagunas, porque pues Barrick es una empresa canadiense donde venían muchos SPAD y venían muchos consultores que hablaban inglés, y mi inglés no era pues el mejor, era muy limitado realmente. Había estudiado en el IGNA, ¿no? Es que es un instituto de inglés en Perú, pero realmente no era muy limitado. Entonces es ahí cuando decidí viajar en las vacaciones del 2005 a Canadá. Me acuerdo que fue justamente mi regalo de cumpleaños, yo misma me hice mi regalo de cumpleaños, así que me fui en el 2005 y estudié inglés, pero realmente lo que me ayudó más fue la convivencia, el estar pues el mes, ya sea corto, el estar ahí, tratar de ir a un supermercado, a ir a un restaurante, tratar de comunicarme, fue lo que más me ayudó con respecto a soltarme más que nada en poder comunicarme con el inglés. No sé si eso responde a tu pregunta, Noel. No, no, eso es, obviamente es parte de la conversación y justo coordinando con eso, o sea, continuando el hilo ahí. Si ya habías tenido la experiencia por los estudios de venir a Canadá y para mejorar tu inglés, de ahí cómo es tu decisión en la parte profesional de tener trabajos afuera, opción de Pueblo Viejo, y de ahí ya como decides emigrar a Canadá, ¿no? Ujú. Bueno, todo fue una evolución en general. Ese mes que yo vine a estudiar, que vine a estudiar a Canadá, ocurrió un hecho muy importante. En ese tiempo, pues, conocí a quien es ahora mi futuro esposo. Era mi Ajá. futuro esposo, o sea, es ahora mi esposo. Entonces, eso fue algo, pues, prácticamente que cambió un poco mis ideas o qué es lo que yo quería hacer dentro de la parte de profesión. Entonces yo decidí emigrar a Canadá, pues por mi esposo, por amor, pero no tenía que sacrificar mi profesión porque Canadá es un país minero donde yo entendía que había haber muchas oportunidades. Es ahí donde yo informé a Barry y le dije que que me estaba casando y y me mudaría a Canadá. Pero consecuentemente hubo una oportunidad justamente en Barrick de ir a Pueblo Viejo. Y es ahí donde ellos me ofrecieron de ir como SPAD a Pueblo Viejo para implementar justamente el área de modelamiento y de estimación. Yo estaba encantada porque iba a ser era un nuevo trabajo, un nuevo país, nuevos retos. Entonces estaba encantada. Y iba a estar más cerca justamente de Toronto, más cerca de mi esposo. Y la experiencia en Pueblo fue muy enriquecedora y desafiante. En esos tiempos, República Dominicana no es un país minero. Entonces, la carrera de geologías, de ingeniería minera, habían sido cerradas. Entonces, el grupo que fue a PB, que en un momento fueron 26 países, o sea, personas de 26 países, nos tocó implementar tanto los procedimientos, la operación, como el personal técnico. Algunos de nosotros viajamos a Australia y a otros países para traer tecnología nueva para Pueblo Viejo. En ese tiempo yo volaba de República Dominicana a Toronto. Mientras mis papeles estaban en proceso de residencia, viajé por más de 2 años, hasta 8 meses de mi embarazo. Sin embargo, es ahí cuando con mi esposa habíamos decidido que ya cuando naciera mi hija me iba a tomar un descanso porque no podía continuar viajando de esa manera. Y fue ahí donde lamentablemente le dije, pues tristemente le dije adiós a Barrick. Y es así como emigré a Canadá, ya para cuidar prácticamente, para estar con mi hija y estar un tiempo pues en Canadá y dedicarme a ella también. Claro, eso es obviamente entendible por el lado familiar. Y, y, ¿y cómo fue así que obviamente estando ya con tu familia acá en Canadá, con tu hija, decides volver a reiniciar el trabajo y hacer la búsqueda? ¿Cómo fue el tema del networking aquí en Canadá? Como recién... Claro. Bueno, ya con mi esposo
contenta de estar con mi hija, y mi esposo me dijo, bueno, creo que ya es hora de que regreses a trabajar. Conversamos y dije, bueno, sí, tienes Ya razón. no te quería en la casa, como que... Sí. Decía, no, no, ya suficiente relajo aquí. No, bueno. Entonces, bueno, yo cuando estaba cuidando a mi hija, iba igual a estos programas para newcomers de inglés. Entonces, mientras cuidaba a ella, o habían esos programas, y ahí también la cuidaban, había algunos como un daycare dentro del mismo programa. Mi esposo no está relacionado pues con minería, pero él me ayudó mucho a entender cómo funciona el reclutamiento aquí en Canadá. Eso es Eh, importante. Sí, muy importante. Me conecté con una señora que tenía su headhunter, y esta conexión fue más que nada por un email que vi en Women in Mining. Entonces, aquí donde es la importancia, hay que resaltar la importancia del networking. Ella me consiguió un par de entrevistas. Al comienzo yo no estaba muy segura, muy confiada de cómo mi experiencia técnica fuera de Canadá iba a ser recibida aquí en Canadá. Sin embargo, al ir a entrevistas me dio confianza. Fue un aprendizaje realmente las entrevistas, y bueno, tuve la suerte que me ofrecieron trabajo de geóloga de recursos en una empresa junior, pero como cosa del destino, la persona de recursos humanos había viajado, y sí, iba a demorarse creo que como un mes, estaba fuera en un proyecto, y es ahí como yo estaba activamente pues buscando, encontré un aviso interesante en InfoMind, publicado por RPA, y decidí aplicar. Yo ya estaba familiarizada con RPA por las auditorías que había hecho Claro. en Barrick. Realmente hasta me habían auditado cuando yo estaba en Pueblo Viejo, y también por el envolvimiento que tienen en PDAC. Bueno, y es así como empezó mi nueva aventura, que ya tiene 10 años en consultoría, ya con RPA, que fue adquirida en el 2019 por SLR. Me especialicé pues más aún en estimación de recursos, pero viendo otros depósitos, en otras minas, otros metales, y en varios países también, y asimismo siguiendo pues las mejores prácticas de la industria. Estudié geostadística en la Universidad de Alberta, desarrollé otras habilidades de reportes técnicos, niveles de estudios técnicos, evaluación de proyectos, para financiamientos de proyectos, ya sea para la parte del banco o de las empresas en general. También otras desarrollo de habilidades blandas, como por ejemplo liderando gente y asistiendo a clientes en sus procesos. Te puedo decir que tuve una gran suerte de encontrar a RPA SLR, y me siento feliz que me he podido desarrollar dentro de la empresa. No, bueno, yo que también soy compañero de trabajo, o atestiguar de que definitivamente SLR, antes RPA, es un gran equipo de trabajo y donde uno aprende bastante. Y hablando del tema de aprendizaje, el tema que nos has comentado, hay un tema que no es a veces muy conocido en Latinoamérica, pero es muy importante en la industria, especialmente aquellos que quieren levantar capital. Si nos puedes explicar acerca de los reportes técnicos, qué sirven, para qué se usan, los beneficios de tener un reporte técnico, y que los usan los organismos reguladores. Hablamos en Canadá del reporte, el National Instrument 43101, en Estados Unidos el SK 1300. Si nos puedes dar un pequeño overview, que sería importante el lado técnico. Sí, bueno, has tocado un buen punto, porque sí, basé en mi experiencia pues en Latinoamérica y aquí en Canadá, y también en general con diferentes proyectos y diferentes empresas, me doy cuenta que falta mucho que aprender en el caso de los reportes técnicos. En la parte de Latinoamérica quizás también es porque estos son en inglés. No sé si también es parte de la limitación aquí. Yo encuentro que hay mucha experiencia haciendo recursos, haciendo reservas, tanto para los ingenieros geológicos como los ingenieros mineros, pero al final ellos tienen que entender que esta información, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, va a ser divulgada en un reporte técnico. Entonces es importante entenderlo.
por ejemplo, en el caso como tú mencionas, ¿no? Los reportes técnicos, la 4301 en Canadá y en el que 100, el TRS en Estados Unidos. En general, los reportes técnicos son informes que contienen información material técnica y científica material de una propiedad minera para una empresa minera y que cotiza en la bolsa. Y soporta los activos más importantes de la empresa minera, sus propiedades minerales, los recursos y las reservas, el valor de la propiedad en general, y es un instrumento muy importante para los inversionistas. Ellos van a evaluar basado en este reporte técnico y van a hacer decisiones. Este reporte técnico es preparado por una persona calificada, QPs. Como tú mencionas, en Canadá, si estos reportes deben de cubrir los estándares nacionales para la divulgación de la información pública definidas por el Instrumento Nacional, la 4301, y usa un formato predeterminado. Es el formato 4301 F1. Para el caso de Estados Unidos, debe de cumplir los requerimientos de la nueva regulación SCATE 1300, usando el formato, el SCATE 601 TRS. Son parecidos el reporte del TRS en comparación a la 4101, pero hay mucha más información. Entonces, las empresas ahora, por ejemplo, las empresas de Estados Unidos que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, o las empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos, a excepción de las canadienses, tienen que hacer estos reportes ahora, y hay muchos de ellos que se están preparando. Y como es algo nuevo, es una nueva regulación, realmente están muy enfocados a tratar de cumplir con estos requerimientos. Y en cuanto a los beneficios para las empresas a cumplir esta regulación, ¿podrías explicar? Bueno, las empresas tienen que realmente cumplir con la regulación, no es que deseen o no. Por ejemplo, en el caso del S&P 500, tienen una fecha límite. Las empresas que ahora van a reportar sus recursos y reservas a diciembre del 30 de este año, del 2021, van a tener que hacerlo cuando reporten de repente su 20F, que es un reporte anual, que a veces lo hacen en marzo o en febrero del próximo año. Pero esto no hay ninguna opción, tienen que hacerlo, o sea, hay una fecha límite, pero estos reportes se van a hacer para las propiedades materiales, no son para en general no son para todas las propiedades, son las propiedades materiales de la empresa. Entonces, no es algo que tienen que hacerlo para cumplir pues con las regulaciones de la misma, de lo que estaba mencionando el SEC. Pero asimismo, la información que existe en estos reportes va a ayudar mucho es una información pública que cualquier persona lo puede bajar. Está, por ejemplo, en el caso del SCATE 1300, está en el EDGAR, que es un sistema público ahí hecho por el SEC. Y en este se puede revisar hasta incluso el cash flow de la empresa, entonces uno va a poder entender el valor de la empresa, de la propiedad minera de la empresa. Entonces es un reporte clave que va a ayudar tanto a los inversionistas a ver si, en fin, para tomar decisiones tanto para que ellos puedan invertir, o de repente para otras empresas que quisieran ver otras posibilidades, por ejemplo, en empresas juniors, que otras empresas van a poder tener acceso a esa información. Anteriormente, en el caso en el SCATE 1300 no existía. Estaba hecha por el Industry 7, era otra regulación, y realmente no había muchos requerimientos, y no había un reporte técnico especificado con esos requerimientos que se podían mostrar. Interesante, y espero que a nuestros asistentes les resulte también interesante para aprender algo nuevo, porque es parte del negocio minero, definitivamente. Así es. Y ya yendo un poco más al lado personal, profesional, tú como profesional latina en la industria minera, ¿cuáles creerías que fueron tus retos como mujer y como profesional, tanto en Perú como en el extranjero? ¿Qué es lo que tú resaltarías ahí como retos que has tenido? Claro. Bueno, te puedo decir que en Perú
Cuando yo empecé la carrera tuve muchos retos, más que nada porque, bueno, sí, era mujer, era joven, y en esos tiempos había muchas limitaciones, como comentaba, del poder entrar a la mina, o a veces habían otras limitaciones, que habían pocas mujeres. En fin, a veces tenías que mostrarte más para que ellos se tomaran en cuenta, ya que era algo nuevo de alguna manera que una mujer entrara a una mina y que tenga ciertos cargos liderando a personal dentro de la mina. Aquí en Canadá, digo que los retos eran más, te puedo decir, el inglés, el hablado y el escrito. Es un desafío, incluso puede ser una barrera. Yo estudié algunos cursos en la Universidad de Toronto, pero es algo que siempre uno está constantemente aprendiendo y lo está practicando en cada día. Pienso que para las personas que ya vinimos un poco mayores a Canadá, es un poquito más difícil realmente de tener un buen inglés, pero simplemente es continuarlo, practicarlo. También el otro punto que me fue un poco difícil fue la validación de mis estudios y mi experiencia técnica para la obtención de mi designación profesional, que yo soy PIEng, en la Asociación de Ingenieros de Ontario. Me tomó algunos años obtenerlo. Tuve que hacer algunas asociaciones de proyectos y también exámenes en general. Entonces no fue algo rápido que lo obtuve, pero al final lo obtuve. También puedo decir que aquí, con algunos nuevos clientes mayores, en algunos casos, no son en todos, al comienzo del proyecto siento que necesito trabajar un poco más duro, más fuerte para probar mis habilidades en general. Pues tengo acento, soy mujer y soy relativamente joven, entonces, pero una vez que ellos entiendan mi trabajo y vean la calidad del trabajo, pues quedan contentos y pues al final tu trabajo habla por sí mismo. Así Correcto. que, sí, así que no debemos de desalentarnos, más bien debemos motivarnos. Pienso que esos son en general los retos más importantes que he tenido en Canadá, como latino. Eh, Ya pasando un poco a nuestros asistentes, no sé si tienen alguna consulta que quisieran hacerle a Rosemary. Nos la pueden pasar por el chat o levantar la mano. ¿Puedo hacer la pregunta? Adelante, preséntate y nos puedes hacer la pregunta para Rosemary. Sí, mi nombre es Orestes Trifilio. Yo soy el Chief Operating Officer de la compañía Altilium, que es de Inglaterra, pero nuestras operaciones están en Australia, en Indonesia, y estamos haciendo trabajo alrededor del mundo. Rosemary, antes que nada, felicitarte por tu linda historia. Se parece mucho a la de muchos de nosotros los latinos, que hemos tenido que luchar contra viento y marea para demostrar que somos lo que somos. Yo soy un poquito mayor que tú, así que pasé por eso hace unos cuantos años atrás. Quería preguntarte tu experiencia sobre geometalurgia. Geometalurgia es un término reciente acuñado para nosotros, los que venimos un poquito de los años 70 en estos asuntos, pero siempre hemos sido creyentes de que es sumamente importante. Cuéntame algo de tu experiencia con relación a la aplicación de la, llamémosle, geometalurgia en tus trabajos. Bueno, gracias Orestes por tu apreciación y por también compartir tu experiencia. Como tú dices, cada uno tiene interesantes experiencias y qué bueno que sigamos pues en la industria y aportando en general con nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Sí, dentro de nosotros, yo soy más especializada en la parte de geóloga de recursos, pero dentro de la parte de estimación de recursos también hemos hecho algunos modelos geometalúrgicos. Eso pues va a depender del diferente tipo de proyecto, de lo que se está observando, ya sea pues en la parte en el cobre, por ejemplo, ya en Chile, mucho que el cobre soluble, insoluble, la parte de la recuperación en general. Se va a necesitar entender un poco cuál es la asociación de las diferentes
los controles de esos diferentes parámetros para la geometalurgia, coordinamos mucho con el metalurgista aquí. Entonces es un trabajo en equipo en general, donde se evalúa primero cuáles son los criterios importantes que se deben de tomar, cuáles son los parámetros que debemos de estimar, qué es lo que está controlando en general esta estimación, y los controles de geometalúrgicos en general. A veces necesitamos ver la parte de la dureza, la cantidad de arcillas que se encuentran, por problemas que puedan existir, o elementos deleterios, contaminantes también, que van a obstaculizar el proceso en general. Entonces, depende del tipo de depósito, del tipo de proyecto, y las estrategias que se puedan usar con la información que se encuentra. Eso es lo que en general es un trabajo en equipo en general. Gracias. Pues tenemos a Tibisay, creo que también quería preguntar algo. Tibisay Bermúdez. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por su contribución. De verdad que es una historia bien interesante y de mucha, digamos, mucho ímpetu, ¿no? De seguir adelante aquí en este país. Obviamente pasamos todos por un poquito la misma experiencia. Me siento identificada en ese sentido. Y bueno, realmente lo que quería era agregar un poco lo que, bueno, ante nada felicitaciones por todos los logros, obviamente. Y quería agregar un poco esa parte que usted decía del trabajo, ¿no? Que no importa, uno no debe, a veces uno tiene ideas preconcebidas, uno se limita en el subconsciente, porque uno ya carga como que una predisposición que uno debería eliminarla, porque realmente lo que cuenta es el trabajo. O sea, el profesionalismo del trabajo y todo el aprendizaje, ¿no? que uno pueda aportar, y eso lo van a ver, o sea, indiscutiblemente eso se va a demostrar. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo que el trabajo habla por sí solo, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que yo les doy a los latinos y a todas las personas que vengan a Canadá, ¿no? Que el trabajo, primero que nada, es lo principal. Obviamente tratar de integrarse a la comunidad, digamos, a la cultura un poquito y al idioma, obviamente aprender el idioma y demostrar que uno lo puede lograr. Bueno, eso es un poco porque como todos hemos pasado un poco por lo mismo, ¿no? Yo también vine aquí hace 17 años y tuve también en mi área de recursos humanos no era fácil porque es un área bastante, un poco yo diría elitesca y bastante reservada para entrar si bien uno viene de otro país. O sea, aquí son bastante reservados en ese aspecto, pues sobre todo en esa época cuando yo llegué. Pero bueno, es cuestión de trabajo, de estudio y de todo, pues. Pero sí, felicitaciones. Ese era un poco, era agregar esa idea, ¿no? Gracias, Tibisay, por tus comentarios y apoyar en ese sentido. Okay. Excelentes, Tibisay, sabias palabras. Gracias por tu contribución, y creo que para tenerlo en cuenta a todos, ponerlo, establecerlo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro en general. Así como tú dices, yo he escuchado muchos latinos que a veces creo que es falta de confianza, y hay que entender que no debemos ser nuestros propios enemigos, más bien debemos empujarnos. Yo he escuchado muchas veces que tienen temor un poco de aplicar algún trabajo porque por la experiencia, porque han tenido experiencia no en Canadá, afuera, y realmente menosprecian esa experiencia. Por ejemplo, en el caso, pienso que esa experiencia es valiosa en todo aspecto. Si te hablo, por ejemplo, de minería, tenemos que entender que los latinos venimos de países con mucha experiencia minera. Entonces, esa experiencia, ese valor que venimos, con ese valor agregado, pues nadie lo tiene, y hay que valorarlo. Más bien no debemos de menospreciarlo,
y pues simplemente tratar de hasta lograrlo. Exactamente, es como que es como una idea preconcebida que la gente tiene, porque yo conozco muchos latinos acá que mismo se limitan y me dicen, no, es que yo no hablo inglés o que yo no sé mucho inglés, o que cualquier temor, ¿no? Ese es como que un impedimento, ¿no? Pero mira, realmente si uno demuestra el trabajo, yo lo digo porque yo cuando entré en minería yo no conocía a nadie. O sea, yo no conocía a nadie. Yo llegué ahí porque justamente un gran amigo mío, peruano, por cierto, yo soy venezolana, y un gran amigo mío peruano, él me sugirió la idea, que se lo agradezco enormemente. Me dijo, mira, ¿por qué no te vas a esos eventos de minería? Tú sabes que la minería aquí en Canadá es muy... Yo venía de otros sectores y yo no sabía nada, o sea, realmente, y les confieso, yo no sabía nada. O sea, yo no tenía ningún contacto ahí. Entonces yo agarré y me arriesgué y me fui para allá, me compré mi pase, eran miles de personas ahí que yo no conocía absolutamente a nadie. O sea, yo me sentí muy intimidada y cuando llegué ahí busqué, bueno, déjame ver qué busco aquí, que sea algo que tenga que ver con Latinoamérica, porque era como el puente, ¿no? Yo digo, bueno, yo soy latina, hablo español y esto es una oportunidad enorme. Entonces, eso, lo vi así, pues lo vi como algo nuevo y bueno, yo tengo capacidad y vamos, yo tengo de mi trabajo y yo lo puedo lograr. Y mira, hablé en un panel había, me acuerdo, y yo misma me arriesgué, o sea, no era riesgo, perdón, esa no es la palabra, era como que la valentía. Dije, no, mira, o sea, yo voy a hablar con estos señores aquí que son presidentes de estas empresas. Y yo enseguida terminaron de hablar, enseguida me paré y los perseguí. Y así los perseguí, o sea, les dije, mire, yo soy fulana de tal, y uno era el presidente de B2Gold, el otro era presidente de una empresa minera importante en Nicaragua, que era inglés, y el otro, no me acuerdo, eran como varios. Bueno, el señor de B2Gold me mandó, no, háblate con el de, y como él era el presidente, enseguida el otro señor me recibió, mira, habla con ella, así me puso así, aquí está, habla con ella. Y después el otro, el de inglés, me dijo, tú me puedes conseguir un geólogo, ajá, me acuerdo, tú me puedes conseguir a mí un geólogo senior para una operación en Nicaragua. Yo le dije, sí, ¿cómo no? Le dije. O sea, yo sin saber nada. Y yo lo que hice fue, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿No? Entonces yo le dije, sí, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Y nada, empezamos a interactuar y entonces, claro, el señor ve que yo empiezo a mandarle estos candidatos y ¿cómo se llama? Los informes técnicos, porque empecé a estudiar. Yo misma empecé a estudiar. Yo tengo que entender qué es lo que hacen. Y fue muy bonito porque, bueno, fue un logro. Pues eso fue un logro que yo digo que uno no debe tener ideas porque uno lo puede lograr. Cualquier persona lo puede lograr. O sea, simplemente es proponérselo. Interesante experiencia, Tibisay, de verdad. Esos fueron mis primeros pasos, Manuel, ahí en minería, porque yo de verdad que no sabía nada. O sea, se lo confieso. No, y a veces uno tiene que ser así es como salen las cosas. No, y después aprendí muchísimo, estudié y bueno, y gracias a Dios, bueno, todo después fue fluyendo. Listo. A ver, para darle oportunidad a otro. Sí, claro. No, gracias, Tibisay. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. A ver, Diana, que hace un rato también levantó la mano, Diana Álvarez. Hola, buenas tardes a todos. Primero decirle a Rosemary, muchas felicidades. La verdad que eres un referente de mucho esfuerzo y sacrificio con esta carrera que has forjado. Felicidades por eso. Mi pregunta para ti es, bueno, yo soy ESG and Sustainability Specialist. Mi carrera en mina es relativamente nueva. Mi pregunta para ti va como más para las estrategias que has utilizado durante tu carrera para
ganarte paso en la industria, que es mayormente predominante por hombres, eres latina, el idioma puede ser un poco también la barrera, como tú lo mencionaste, también trabajar con expertos que tienen años y años en la industria y a veces tienen una mentalidad ya forjada y a veces es un poco difícil entender nuevas tendencias y de repente uno ingresar como joven a ganar experiencia, pero también basado en estudios, en mucho research. Entonces quería saber cómo tú has manejado equipos, donde te has enfrentado a diferentes challenge, desafíos, ¿no? En tu carrera y cuáles te han dado buenos resultados para llegar hasta donde estás. Gracias. Excelente, Diana. Bueno, gracias por tu pregunta. Lo que te puedo comentar, por ejemplo, experiencia cuando he estado en Perú, cuando he estado en lagunas, donde he podido ayudar a formar equipos. Una experiencia muy interesante, muy bonita, porque la conexión con las comunidades cercanas fue muy linda en el sentido de que ellos estaban dispuestos a trabajar, dispuestos a aprender. Nosotros éramos personas jóvenes, queríamos también compartir poco a poco la experiencia. Entonces, lo que me gustaba de ahí, en ese tiempo estaba en Barrick y ellos tenían ciertos procedimientos, ya sea en la parte de medio ambiente, en la parte social, pero también habían, por ejemplo, charlas de liderazgo. Me acuerdo que teníamos la que llamamos la charla de 5 minutos, charla de 5 minutos que hacíamos cada día en una operación. A veces lo podía hacer uno de nosotros, uno de los supervisores, pero a veces lo podía hacer uno de ellos también. Era un librito que escogíamos y decíamos, ok, hablemos de esta charla, hablemos de esta. La interacción que hubo entre ellos fue que ellos les ayudó a aprender cosas nuevas, a abrirse otras ideas, pero eso no solamente en el trabajo, esto fue compartido con sus familiares. Me encantaba ver cómo alguien me comenzaba de que la parte de seguridad, de lo que uno tiene que tener cuidado en general, cómo lo transferían a sus familias. Y me encantaba saber que, pues, me comentaba algún trabajador diciendo, oh, mira que mi hijo está haciendo esto porque está utilizando, porque le conversé de esta reunión que tuvimos, me pareció interesante. Entonces, hay una ayuda a crecer a esa pequeña comunidad que de repente antes pues no tenía mucha información, pero fue un compartir tanto para nosotros como para ellos. Eso fue un aprendizaje continuo y algo que quedó muy establecido, sólido y ayuda entre ambos en general. Con respecto, por ejemplo, aquí, una de las cosas que me pongo a pensar, como tú dices, de los challenges que podían haber sido aquí. Bueno, con lo que te estaba conversando, más que nada no fue un challenge, pero fue más que nada hacerle entender a la comunidad cómo nosotros podemos ayudarlos y cómo ellos pueden crecer en conjunto, cómo podemos crecer en conjunto. Y eso fue un win-win en ambas partes. Aquí, como tú dices, a veces yo soy auditora, audito muchos proyectos, hago también estimación de recursos, me auditan mis proyectos también, pero muchas veces me ha tocado defender mis puntos técnicos. Y como tú dices, me ha tocado con personas mayores, con mucha experiencia, como tú dices, tienen ciertas ideas. Y sí, me es más difícil de repente prepararme. Yo entiendo que tengo que prepararme más, he tenido que soportar más mis ideas. He tenido la suerte de caer dentro de RPA, te apoyan mucho en ese sentido. Hay mucha la parte de lo que le dicen peer review de nosotros, que realmente eso me gusta. Antes uno tiene miedo que te revisen tu trabajo. Yo realmente prefiero que me revise, porque te dan otras ideas, otros puntos de vista, si puedes ayudarte a entender si podría haber algún problema, pero el apoyo que uno recibe, entonces si alguno tiene alguna duda en ciertas cosas, se prepara en general para atender estas situaciones que podían ser difíciles, un poco más difíciles, pero es parte del trabajo, es parte de hacerlo y parte de poco a poco tener más confianza en uno mismo para poder ser más robusto de repente en sus entregas, tanto en la presentación o en general en la reunión que uno debemos de tener. Espero que haya podido resolver tu pregunta, Diana. Sí, muchas gracias. Gracias, Diana. A ver, para terminar el tema de las preguntas, veo que Santiago está con la mano levantada. Si Santiago, pues,
Ahí está, ya lo vemos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por darme el pase, Manuel. Un gusto de verte después de buenos años. Sí, después de tiempo. Por teléfono hemos hablado lo último, pero así van cara sí hace tiempo. Gracias Sí. por acompañarnos. No, gracias. No, principio que todo, quisiera agradecer a Rosemary. Gracias por compartir tu historia y tu tiempo. La pregunta es una pregunta no solo para Rosemary, en realidad en general para todos ustedes, ya que he escuchado historias similares. Pero primero quiero hacer un preámbulo con respecto a la experiencia de un canadiense que llega a Latinoamérica. Las restricciones y las dificultades, o canadiense, australiano, ¿no? Son prácticamente cero. Para un latino que venga no solamente a Canadá, sino a Estados Unidos, Australia, son complicadas y lo sabemos, ¿no? Muy aparte de eso, Latinoamérica siempre solamente entre Perú y Chile han sido potencias por largo tiempo en oro, ahora es en cobre, en realidad ahora estamos Sudamérica en cobre. ¿Ustedes cuál creen que deberíamos hacer Latinoamérica, obviamente para tener el prestigio que merecemos y el reconocimiento mundial? ¿Cuál creen ustedes que podríamos hacer como comunidad, como institución? ¿Cómo podemos unirnos para lograr ese reconocimiento? Para Rosemary o por cualquiera que quiera responder, en realidad me interesaría. Le cuento un poco de esto, porque yo soy parte de un ciertos comités del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y estamos trabajando también en cosas parecidas, entonces me gustaría levantar ciertas opiniones de ustedes. Muchas gracias. Ok, gracias Santiago. Sí, importante tu pregunta y ver cómo podemos ayudarnos entre todos para pues mejorar de repente que nos vean mejor de repente en Latinoamérica. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, te comento en el caso de recursos o de reservas para los QP que tienen que firmar los reportes o en general la declaración de los recursos y reservas. Como tú sabes, en Perú y en algunos países aún no existen organismos profesionales reconocidos internacionalmente para poder acceder a estas designaciones, solamente como dentro del organismo reconocido. Eso es algo que debemos de mejorar. Hay países que ya tienen, en Chile, por ejemplo, ya tienen tienen la Comisión Minera, y ellos pueden firmar, tanto en un reporte de una 43101 o en otro reporte York, etc. En el caso, por ejemplo, de Argentina, no, perdón, de Colombia, recién se ha incorporado al CRISCO hace unos años, pero aún, a pesar de tener ya, formar parte del CRISCO, aún no pueden firmar para el caso de la 43101. Sí pueden firmar para el caso de York, sí, pero no para 431. Entonces, primero que nada hay que entender qué es lo que la industria nos pide y qué es lo que tenemos que llegar a obtener en base a la industria. Algo que también es muy sencillo y que hay información disponible, es tratar de mejorar en realizar mejores prácticas. Nosotros aprendemos en general porque pues gracias a Dios, hemos tenido experiencia en Latinoamérica, por ejemplo en el caso de las minas, pero tenemos que entender que en la industria hay ciertas mejores prácticas que seguir para demostrar que nuestro trabajo está hecho conforme con los requerimientos de la industria. Entonces, es algo importante y que ya es público. Por ejemplo, el instituto del CIM, que es el Canadian Institute of Mining and Metallurgia, tiene publicaciones de mejores prácticas ya en los diferentes tipos de exploraciones, de estimación de recursos para diferentes yacimientos. Entonces ya existe algunas definiciones establecidas, así como también en Australia. Entonces creo que debemos de tratar de entender qué es lo que se requiere en la industria para tratar de desarrollar o integrar esta información en los países que necesitamos. También es importante, pienso, así como tenemos este grupo Hispano y Mining, crecerlo, fortalecerlo, compartir experiencias, porque
Alguna vez a mí me tocó que alguien me ayudara, de repente recomendando, entendiendo qué es lo que yo necesito hacer, por ejemplo, para mi PNG, para yo hacer para poder obtener el PNG. Es ahora donde yo ahora ya puedo ayudar a otros y he ayudado a otros porque ya tengo esa experiencia, pero creo que el networking es muy importante, sobre todo por la gente que ya ha vivido por esto, entonces debemos de crear grupos y ayudarnos, fortalecer y de repente tener alguna especie de un listado, qué es lo que debemos de hacer poco a poco para desarrollarlo y tratar de obtener todos estos requerimientos que nos piden, ya sea en las bolsas de valores, en la industria, para que estar a la par prácticamente por ejemplo, con Canadá, Australia, Estados Unidos, y poder fortalecernos así nuestra reputación de alguna manera. No sé si alguien más tiene algo que aportar, Manuel o... Ahí vi que Orestes quería comentar también. Sí, Manuel y Santiago y Rosemary. Interesantísima la pregunta. Te cuento que soy latinoamericano, por supuesto, pero también soy caribeño. Y resulta que mucha gente entiende que nosotros pues somos, tú sabes, más chiquitos, que nosotros no tenemos la experiencia que tiene un Perú, que tiene un Chile o que tiene Canadá. Así que déjame decirte, Santiago, que yo creo que la palabra que me viene a la mente, no sé si es correctamente utilizada en el español, que hay que ser muy asertivo. Tú tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Como decía Rosemary antes y otros, tienes que tener mucha confianza en ti mismo, especialmente cuando te ocurre lo que nos ha ocurrido a algunos de nosotros que estamos por en este asunto hace un rato, y es que no había nadie que había trillado el terreno anteriormente, no había nadie que había usado la rastra para limpiar el camino. Entonces, yo creo que tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Alguien, creo que la señora Bermúdez lo dijo hace un rato, es confianza en nosotros mismos. Yo honestamente, sí, por esto, la razón por la que estoy aquí hoy es porque creo que debemos participar en estos eventos y aportar y recibir, por supuesto, de la experiencia de los demás, pero no contemos con que organizaciones son las que van a resolver el asunto nuestro. Nosotros tenemos que, como decimos por acá por mi tierra, fajarnos con los hierros, coger los hierros en la mano, como dijo Rosemary. Ella se metió en las minas cuando nadie quería saber de mujeres allá abajo metidas en esos sitios. Bueno, nosotros tenemos que coger los hierros en la mano y tener confianza en lo que hemos aprendido, tener confianza en nuestra experiencia y estar seguros de nosotros mismos de que podemos hacer una contribución. Yo les puedo decir con toda honestidad y sinceridad que eso es lo que ha sido, lo que me ha servido a mí, como le ha servido a Rosemary también, como punta de lanza para adelantar. Y dejar entonces un ejemplo que digan, bueno, los latinoamericanos y esos señores del Caribe, bueno, digamos, tómenlo con un granito de sal, que esa gente tiene su música por dentro, como literalmente tenemos algunos. Me gusta esa referencia a la música. También vi que Manuel también estaba levantando la mano. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Mañana. Trabajo aquí ahora mismo estoy al norte, bien al norte de British Columbia. Trabajo minería hace muchos años. Y siguiendo la misma línea de ideas, me gustaría aportar mis 2 centavos. Adelante, por favor. Yo que he trabajado desde el punto de vista del expatriado, pero también del local. Para tener un cambio positivo, tenemos que apuntar a mejorar nuestra reputación a través de abrazar las mejores prácticas de la industria y un cambio de mentalidad y cultura. Desde el punto de vista, mirando desde aquí hacia allá, si preguntáramos ¿qué creen de nuestras prácticas? Dicen, bueno, les falta caminar en función de
una cultura correcta orientada a, por ejemplo, lo más importante, que es lo que más se ve, safety. No brillamos por abrazar eso correctamente y hacerlo parte de una cultura correcta. Nosotros nos queda caminar, nos queda definir nuestros estándares de prácticas de minería correctamente. Nosotros sí tenemos el potencial de hacerlo, tenemos cómo hacerlo. Nosotros podemos ser los próximos líderes de minería en el mundo, en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Sin embargo, nos queda mucho caminar culturalmente para poder mejorar nuestra reputación en la industria. Es mi pensar desde este ángulo. Un saludo a todos desde Kitimat, British Columbia. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Sí, muy interesante lo que todos ustedes han comentado. Ya estamos acercándonos al final de la hora programada. Normalmente haríamos networking en grupos, pero no sé si todos tienen tiempo para hacer, aunque sea 5 minutos. Si no, no sé qué opinan todos, si no ya daríamos pase al final para finalizar el evento. Bueno, ya siendo pasada la 1 y tampoco no queremos quitarle tiempo a todos los que tienen su trabajo del día a día. Agradecer a todos por su participación. Creo que ha sido una conversación, intercambio de ideas muy interesante. Y agradecer principalmente a Rosemary por compartir su experiencia con nosotros. Y bueno, invitarlos a la última conversación que tendremos en el mes de noviembre, que será acerca de sustainability en la industria minera. Ya estarán recibiendo la invitación para el evento próximamente, así que manténganlo para estar atentos y vernos en noviembre. Gracias a todos por su participación y que tengan un buen día. Buen día, mucho gusto. Gracias. día a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Igual, gracias. Bendiciones. Gracias. Todos cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Buen día. Manuel. Hasta luego. Ok, bye. Gracias a todos.